Ishwarama, la madre elegida, por Sri N. Kasturi. Traducción de Herta Pfeiffer, Santiago, 18 de junio de 1988. Capítulo 3. El niño. Kondama Raju estaba realmente feliz de que este nieto suyo fuera bautizado como Satya, porque él le hacía recordar lo anunciado en el Bhagavata Purana, respecto a que cuando Narayana naciera en la tierra como Krishna, Brahma, el primero de la Trinidad, llegó hasta la divina presencia y alabó al niño como la verdad de verdades, la triple verdad, el centro de la verdad más alta, la verdad viviente, el guía hacia la verdad y la fuente de la verdad. El abuelo se había construido una ermita para sí mismo, una pequeña choza junto a la casa familiar. Ishwarama se veía obligada a ceder cada vez que su suegra tomaba al hermoso bebé y se lo llevaba a Kondama Raju. Este lo instalaba en su rincón de puja y de meditación. El niño nunca me molestó en mis plegarias. Por el contrario, su presencia me ayudaba a calmar la mente y a dirigirla hacia Dios, me confió el anciano. Las mujeres de los hogares vecinos se arremolinaban en torno al encantador bebé, mimándolo y acariciándolo por horas. Era frecuente que Ishwarama se olvidara que algunas de esas mujeres pertenecían a castas consideradas como tabú. Más aún, el niño extendía sus bracitos hacia esas madres, como si quisiera saltar hasta sus brazos. Se ponía a llorar lastimeramente si ellas no lo tomaban. De modo que Ishwarama se veía obligada a suprimir sus escrúpulos cada vez que el niño manifestaba que no existían para él. La doctora Jayalakshmi, que hace 20 años sirve en el hospital de Satya Sai en Prashanti Nilayam, escribe que quería saber de labios de Ishwarama cómo era de encantador Swami de pequeño. Llevé conmigo un cuadro pintado por un famoso artista que representaba a Krishna en cuclillas, junto a un pote con mantequilla, comiendo del contenido. Era un cuadro grande que yo había sacado de un calendario que tenía en el muro de mi habitación. Cuando Ishwarama lo vio, dijo: «Sí, su carita irradiaba luz también, igual que la luna». Tenía el mismo cabello negro y ensortijado. Sus músculos eran fuertes y bien formados. Sus cejas eran distintas a las de Krishna. Se unían en el centro. Indicando las joyas que lucía Krishna, suspiró: «Nosotros éramos pobres. No pudimos ponerle las joyas que adornan a este niño». Subhama, la esposa de Karnam, solía tomar al niño en brazos y apretarlo contra su pecho. El bebé gorjeaba deleitado y ella se lo llevaba en triunfo. No había sino una casa entre la de los Rajus y la del Karnam. El Karnam pertenecía a la casta de los brahmines, a la cual, de acuerdo a los dictados de la tradición, todas las demás debían un respeto ceremonial. Era el administrador hereditario de la aldea, encargado de las actas territoriales y del cobro de impuestos por cuenta del gobierno. Los Karnam, junto con los Patel, Brahmin también, y la autoridad hereditaria encargada de la ley y el orden, eran los más poderosos dignatarios de la aldea. Subhama tenía una edad avanzada y no había tenido hijos, de modo que le resultaba imposible al compasivo corazón de Ishwarama el decirle no cuando se llevaba a Satya para mimarlo. «Este es un niño brahmin», murmuraban otras mujeres al observar la felicidad con que Satya se dejaba llevar por Subhama a su casa. Los parientes más intuitivos, como Kondama Raju, sacaban por conclusión que el niño prefería los mimos de Subhama, porque el régimen de su casa era vegetariano. Otros, menos perspicaces y sensibles,
solo imaginaban que prefería gatear por los espaciosos y pulidos pisos de la amplia mansión. El niño nunca reía tan espontáneamente en su propio hogar como lo hacía en el de Subama, y ello llevó inevitablemente a que Ishwarama fuera apodada Devaki y Subama, y Yashoda por los parientes del astrólogo. Ishwarama se sentía feliz al ver a su pequeño convertido en el centro de atención y del amor de todos, y de constatar que se iba convirtiendo cada día en una criatura más dulce. Hay una muy antigua devota conocida como Shirdi Ma, por el hecho de haberse encontrado con Shirdi cuando vivía Sai Baba. También se le llamaba Pedabotu, debido al gran punto de kumkum que llevaba en el entrecejo. Entre sus recuerdos, cuenta que en todo momento urgía a Ishwarama para que le relatara algunos de los milagros de Swami cuando niño. La mayoría de las veces, Ishwarama eludía sus preguntas, diciendo que no había observado ninguno o que no los recordaba. Sin embargo, un día reveló una experiencia profundamente conmovedora que había mantenido en secreto por más de 30 años, debido a que se le había dicho que no hablara al respecto. Swami tenía 9 meses entonces, dijo Ishwarama. Puedo recordar claramente el incidente y lo tengo fresco en la memoria. Yo recién lo había bañado y vestido, y le puse un colirio refrescante en los ojos. Luego le puse algo de vibhuti del templo de Shiva y un poco de kumkum del templo de Satyabhama en el entrecejo. Lo acosté en la cuna y la impulsé para que se balanceara mientras me dirigía al fogón porque la leche había comenzado a hervir. De pronto lo oí llorar. Esto me sorprendió muchísimo, porque desde que naciera no había llorado nunca, por ninguna razón, ni de hambre, ni por sentirse incómodo, ni por algún dolor. Lo saqué de la cuna y lo puse en mi falda. Dejó de llorar. Entonces vi que le rodeaba un halo de luz brillante, un círculo de luz que irradiaba de él. Pero esa luz no me lastimaba, era tan fresca, pese a su brillo y a su proximidad. Me quedé sentada allí, quieta, sumida en el maravilloso encanto. La luz se mantuvo allí por largo tiempo, antes de ir desapareciendo poco a poco. Cerré los ojos y probablemente perdí la conciencia de todo lo que me rodeaba, hasta que llegó mi suegra y me hizo volver a la realidad. El niño estaba dormido, aparentemente. Ella me preguntó qué había sucedido, y le conté lo del halo de luz que aún entonces podía ver claramente delineado. Mi suegra se llevó un dedo a los labios y me dijo: «No le hables a nadie de esto, ya que no entenderían. Lo único que harían sería difundir toda clase de historias». Pero creo que ella se lo contó al abuelo, porque él me lo preguntó más tarde. Satya, rodeado de toda clase de signos y maravillas, comenzó sus primeros ejercicios de moverse a gatas por todas partes, de intentar sus primeros pasos, avanzando inseguro de las manos de alguno de los mayores a las de otro que le esperaban, de aprender a sortear los umbrales de las puertas, de correr unos pocos pasos, de emitir sus primeros monosílabos de cariño. Estos primeros balbuceos le parecían a quienes los escuchaban mucho más dulces que los de sus propios hijos. Pedabotu pudo convencer a Ishwarama para que relatara algunos hechos de la infancia de Swami. Un día que ambas jugaban sobre un tablero de cuadros usando conchas de mar como piezas, Ishwarama le dijo: «Ustedes lo alaban como Narayana y como Krishna, pero yo lo consideraba un Krishna especial, que me producía un tipo especial de preocupación, porque nunca fue como los demás niños. Nunca pedía algún tipo especial de ropa o de comida. Se traía una pila de ropas de Indupur o de Anantapur, y los mayores, el padre o su abuelo, reunían a los niños de la familia
indicándoles a cada uno que eligiera por sí mismo lo que quisiera. Satya se mantenía indiferente hasta que todos hubieran terminado de elegir, y entonces tomaba lo que hubiera quedado, lo que había sido rechazado por los demás. No parecía tener nunca deseos propios o algo que le gustara en especial, pero su carita se iluminaba cada vez que veía felices a los otros chicos. Cuando le preguntaban qué quería, su única respuesta era una sonrisa. Solía abrazarlo y besarlo, tratando de que me confiara sus deseos. «Satyam, dime qué es lo que quieres y yo te lo daré», susurraba en su oído. «No necesito nada», era su invariable respuesta. «Aceptaré cualquier cosa que me des, con eso me basta. No voy a elegir». Su absoluta indiferencia la lastimaba. Si solo fuera más interesado, más decidido, solía quejarse, en tanto que los mayores la consolaban asegurándole que esa indiferencia no duraría por mucho tiempo. Otro de los pesares que sentía Ishwarama lo causaba la solemnidad que Satya asumía cuando estaba dentro de la casa. Fuera de ella era todo risas y alegría, y saltando, deslizándose y corriendo con otros niños, jugando con el lecho del Chitravati y cantando bhajans por horas con ellos. Pero cuando ella lo llamaba para volver a casa, se tornaba grave y reacio. Esto era algo que no podía entender, contó Ishwarama. ¿En qué éramos diferentes? ¿Qué era lo que lo hacía ser tan serio y parco? Terminé por preguntarme si, después de todo, el apelativo de Brahmanyani que le habían dado los mayores no habría prendido en él y que lo que me había parecido una broma representaba en realidad un atributo. Satya había comenzado a atraer la atención y la admiración de todos en la aldea, y comencé a temer el mal de ojo que pudieran acarrearle, la envidia y el odio. Traté de contrarrestarlo por medio de los habituales ritos simbólicos del sacudir, lavar y quemar todo el mal que pudiera haber llegado hasta él. Mas, cuando me veía ocupada en esto, se retiraba, diciendo: ¿qué podrían hacerme a mí los ojos de alguien? Esta respuesta audaz y autoritaria evoca una vez más el remoto eco de las palabras de Krishna a su madre adoptiva Yashoda. Cuando recibiera una reprimienda por ponerse arena en la boca, el divino niño le replicó: «No vayas a creer equivocadamente que no soy sino un niño travieso y loco». Cuando un extranjero le preguntó a Krishna cómo se llamaba, él le contestó: «¿Cuál de mis muchos nombres te diré?». A Ishwarama, Satya le recordaba muchas veces al día a Krishna, y ella anhelaba de día y de noche que siguiera en ese rol. Era obvio que Satya prefería estar fuera de casa, mirando hacia los montes, las estrellas y el cielo, sumido en una silenciosa felicidad. Sin embargo, a medida que crecía en edad, jugando en las calles con otros niños, sus inclinaciones se fueron convirtiendo en un real problema. Porque entre las escondidas y la gallinita ciega, cada vaca y búfalo que pasara había de recibir una amorosa caricia de su cálida mano. Las advertencias respecto a que eran animales impredecibles y agresivos no le causaban impresión alguna. Lloraba inconsolable cuando le sacaban de entre los animales, de modo que había que sacarlo en vilo y depositarlo frente a su madre. Los niños de la aldea conformaban un grupo de traviesos pilluelos, como lo sigue siendo hasta ahora. No pueden tolerar lo que se salga de lo común, ya sea en cuanto al aseo personal o al lenguaje o la conducta correctas. Su estrategia favorita para rebajar lo inusual al nivel de lo común es el recurrir al asedio, a la burla y al ridículo. El columpiar a una gallina cabeza abajo, cogiéndolo por las patas, patear a un perro para hacerlo aullar,
o torcerle la cola a un buey. Eran actos que les producían con absoluta certeza la diversión de ver cómo Satya se acongojaba. Ishwarama los amenazaba con darles una golpiza, pero ello no hacía sino que todo fuese más divertido. Tampoco Satya se sentía más feliz ante la idea de que fueran a castigarlos. Nunca se quejó de las cosas que le hacían, ni reveló los nombres de los hechores. Parecía totalmente desprovisto de deseos de venganza, de resentimiento e incluso de desagrado. No pasó mucho tiempo sin que Ishwarama se diera cuenta que Satya era extremadamente inteligente. Sus argumentos siempre eran incontrarrestables y su proceso de razonamiento más rápido y correcto que el de cualquier adulto. Sus sentimientos eran profundos y duraderos. Sus palabras eran más suaves y dulces que las de cualquier otro niño de los que conocía. No fue de extrañar que muy pronto toda la aldea lo apelara de gurú. Ishwarama automáticamente pasó a ser identificada como la madre del gurú, como alguien especial, y las mujeres comenzaron a inclinarse reverentes y a tocar sus pies cada vez que la encontraban junto al pozo o en los templos de Satyabhama, Gopala Krishna, Shiva o Hanuman. El llevar al niño a la escuela obedeció más al deseo de mantenerlo a salvo cuando estaba fuera de casa que al interés por hacerlo estudiar. Pero aquí, Satya también creó problemas. Solía regalar esteras o mantas a sus compañeros de curso, a quienes el frío hacía castañar los dientes y sentarse ateridos y encogidos. Todo compañero hambriento era llevado por Satya a su casa para servirle leche, requesón y galletas. Muy pronto, Satya cumplió los 7 años y estuvo pronto para la escuela elemental de Bukapatnam, que quedaba a 3 millas de distancia. Ishwarama no podía creer que los años hubiesen pasado tan rápidamente, si parecía que en el último dásara solamente lo estaba aún meciendo en su cuna. Y ahora tenía que vestirlo con una camisa blanca y planchada, pantalones largos, aplicarle vibhuti en su amplia frente y el lunar de kumkum en el tupido entrecejo, envolver su almuerzo de sankti, arroz y harina de ragi cocidos juntos, y chutney, y verle echarse su bolso al hombro, gritando, «Ma, me voy», mientras ella se quedaba mirándole desde la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. El trayecto hasta Bukapatnam implicaba largas horas fuera de casa. Satya salía hacia la escuela cerca de las 8:30 de la mañana y regresaba a casa justo antes de ponerse el sol. Sus primos que iban a la escuela con él resentían su inmaculada limpieza. Su aseo le hacía resaltar notoriamente del rebaño. Esperaban hasta haber salido de los límites de la aldea y al cruzar el río se lanzaban sobre él y haciéndole caer le arrastraban por los pies hasta que las ropas que Ishwarama había lavado y planchado con tanto esmero quedaban más sucias y arrugadas que las que vestían ellos. Ishwarama nunca logró que Satya acusara a los culpables. Cuando oscurecía, sentado a la luz de las lámparas con aceite que lanzaban sus destellos vacilantes desde los nichos en los muros, Satya relataba los eventos diarios de la escuela y del viaje de ida y de regreso. A diferencia de otros niños, rara vez hablaba de las lecciones que se le enseñaban. En cambio, contaba lo que él le enseñaba a los niños de su curso, y lo sorprendente, incluso a los mismos profesores que se atrevían a enseñarle. Un excitado grupo de niños relató la lección que Satya le había dado al profesor Kondapa. Kondapa estaba dictando notas que cada alumno debía escribir en su cuaderno de ejercicios. Descubrió que el único niño que no anotaba el dictado era Satya Narayana Raju. Naturalmente, se enfureció. Se sentía insultado. Le preguntó a Satya por qué no hacía como los demás, y el niño le respondió
que no sentía la necesidad de hacerlo, ya que podía contestar a todas las preguntas respecto al tema de las notas. Esto le pareció al profesor una verdadera provocación, según me lo confesara el mismo Kondapa años después, cuando le conocí en Anantapur. Me relató luego los eventos que se produjeron, la silla que se adhirió a él, la humillación y el alboroto. Tuve ocasión de oír la historia de labios de Swami y logré reunir la suficiente osadía como para decirle que, siendo yo mismo un profesor, no podía en verdad apreciar la tragedia que los hechos habían representado para el pobre docente. Baba me indicó que su intención no había sido la de insultarle o injuriarle. Sucedió simplemente porque había llegado el momento de hacer un anuncio más resonante respecto a que yo era únicamente un niño humano. La historia, empero, alteró grandemente a Ishwarama y a la familia Ratnakaram. Ishwarama arrastró a Satya fuera del granero en donde se encontraba mientras los chicos relataban su travesura. «Te obligarán a dejar la escuela y no serás admitido en otra», le advirtió. «Te convertirás en un vago bueno para nada, que no servirá sino para cuidar ganado». Estaba aterrada ante la idea de que la impertinencia de su hijo le podía acarrear la indignación de las gentes entre las que vivían. Más pronto supo que no solo sus compañeros de escuela, sino también los profesores, incluyendo a Kondapa, le ensalzaban, a pesar de estos incidentes, y tal vez precisamente debido a ellos. Kondapa hasta compuso una guirnalda de versos alabando a Satya como un niño divino y los hizo imprimir para su distribución. Luego llegaron las buenas nuevas de que Satya había sido declarado el mejor alumno en los exámenes que los niños del área habían de rendir en Penukonda. Las gentes de Bucapatnam organizaron una procesión a través del pueblo en honor del prodigio. Ishwarama se sintió orgullosa y feliz, aunque también un poco temerosa por la envidia que pudieran sentir los demás. Cuando Satya fue traído a casa, agitó nueces de coco a su alrededor y además encendió alcanfor frente a él para alejar el mal de ojo. Satya no tenía ni un solo momento de descanso, ni en la casa ni fuera de ella. Siempre lo rodeaba una banda de muchachos que le seguía a donde quiera que fuera, por los cerros y los valles, o por los vastos arenales del lecho del río. Cuando los chicos retornaban a sus casas y se dispersaban, en cada hogar se deleitaban con las historias que contaban. Un día, el relato trataba de un gran trozo de caramelo que cada uno había recibido de Satya. Otro día, había transformado a una docena de sapos en otras tantas golondrinas que salieron volando del canasto en que había metido a los primeros. Un día les había enseñado un canto en alabanza a Panduranga, la deidad de Panharpur, en el estado de Maharashtra, y les había invitado a danzar al compás de la melodía. Otro día les había hablado de los súbditos del cielo, que estaban prestos a obedecer a su llamado y a cumplir sus órdenes. Los amigos y los vecinos de los Ratnakaram Raghu auguraban que Satya sería expulsado de la escuela. El incidente de la silla era obviamente ominoso. Cuando oí hablar de ello por primera vez, no me sentí nada sorprendido, puesto que el avatar no puede tolerar restricciones insensatas ni enseñanzas vanas. Él no conoce horizontes que le circunscriban. El Evangelio de Tomás dice lo siguiente respecto a Jesús en la escuela. Mas Jesús miró a Zaqueo, el profesor, y le dijo lo siguiente: «¿No conoces el alfa respecto a su naturaleza? ¿Cómo pretendes enseñarle a otros el beta, hipócrita? Primero, cuando lo sepas, enseña el alfa, y recién entonces te creeremos en lo que concierne al beta».
y entonces hizo que se confundiera la lengua del profesor en cuanto a la primera letra, y éste no pudo llegar a contestarle. Y Jesús explicó entonces el misterio que encierra la letra A. En el Bhagavad Gita, el Señor ha declarado que Él es la letra A del alfabeto. Jesús confunde a Zaqueo del mismo modo en que Satya a menudo hiciera con sus docentes, diciéndole: «Oh maestro, escucha, mira el orden de las letras y pon atención a lo siguiente. La primera tiene 2 líneas y una que la atraviesa al medio y que es común a ambas. Las que en el extremo se separan y se unen en el otro, como danzando, elevándose hacia lo alto, y que son de una misma clase, que se equilibran y que son de igual medida». Satya habló con más suavidad y menos enigmáticamente, y por ende, el profesor de Bukapatnam respondió con mayor reverencia. Puttaparthi era Gokulam, porque Satya se encontraba allí. El antiguo nombre de la aldea había sido el de Golapalli, caserío de vaqueros. Es este nombre el que debe haber traído a Krishna para nacer de nuevo en la tierra. ¿De qué otra manera podría explicar las extrañas cosas que el niño hacía? Señaló Ishwarama y me narró una historia de sus primeros años. Fue una noche durante el monzón de Uttara. El cielo se cubrió de nubarrones oscuros y amenazantes. Venkama estaba construyendo una casa por aquel entonces y había una gran pila de ladrillos mojados que esperaban ser cocidos. Los leños estaban cortados y listos, pero el fuego no podría sino encenderse al día siguiente, que era el auspicioso. Con las fuertísimas lluvias que estaban por descargarse ahora, la pila de ladrillos quedaría reducida a un grande e informe montón de greda. Algo debía hacerse de manera urgente. Afortunadamente, se presentó un vecino solícito. «Hay que cubrir los ladrillos con atados de hojas de caña azucarera», le aconsejó a Venkama. «¿Mas de dónde se conseguirían?», sugirió entonces a un amigo suyo que vivía sobre la ribera oriental del Chitravati, el que podría ser persuadido para que las regalara. Una larga fila de hombres, mujeres y niños corrió por las extensiones de arena, todos apremiados por la desesperación. Swami también se les unió como último en la fila de voluntarios. Avanzó hasta el medio del lecho del río y de súbito comenzó a dar voces para que todos se detuvieran. «Venkama», llamó, «las lluvias no vendrán». Y las nubes se disiparon, el día se aclaró. La amenaza había terminado. Unas cuantas palabras musitadas, la pequeña palma de una mano dibujada contra el cielo oscuro por algunos instantes, y allá, arriba, en el espacio, el viento, los nubarrones y la lluvia obedecieron. Todos retornaron a sus casas sin traer ni una sola hoja de caña, porque entre ellos se encontraba el joven señor de los elementos. Ishwarama dio fin a su historia con un tono triunfante y se volvió hacia mí para observar con satisfacción anhelante la expresión de mi rostro. No la defraudé. Este Krishna ha salvado a este Gokulam con solo levantar un dedo, musité. Satya se convirtió en un héroe que era admirado y temido, amado y puesto en tela de juicio simultáneamente. También Ishwarama se vio arrastrada por el torbellino de afecto y de constante asombro, de suspenso y de cautela. Era frecuente que pasara los días sumida en la oración, rogando por la intervención divina para volver a Satya a la normalidad de los otros niños de Puttaparthi, con quizás solo un poco más de inteligencia y sentido de orientación en la vida. Podía ver en él los potenciales de poeta, de músico, de cantante, de bailarín o de autor y director teatral.
Era su esperanza el que llegara a desarrollarse en alguno de estos campos. Le parecía que Satya estaba atrayendo sobre sí el mal de ojo y le atribuía toda enfermedad que llegaba a tener a sus habilidades de mostrar lo imposible como posible. Protestó vehemente cuando sus hijas difundieron la noticia de que Satya podía danzar una intrincada pieza mucho mejor que un niño artista que la había interpretado durante una función de teatro en Bucapatnam. Mas, por otro lado, se dejaba llevar hasta tal punto por el talento de Satya que se puso a llorar de viva voz cuando lo vio ser torturado en una obra en la que actuaba. El padre cavilaba en silenciosa impotencia sobre este asombroso hijo suyo, pero era Ishwarama la que debía soportar el peso de las rarezas de Satya. Siempre estaba alerta su espíritu para emprender campañas. No dejaba pasar error alguno. El Satya de 9 años era lo bastante osado como para escribir audaces cancioncillas y quintillas jocosas. Créanlo o no, en contra del bigote a lo Hitler, quien lucía a alguien tan copiscuo como el Karnam, el marido de su madre adoptiva Subhama. Satya les enseñó a sus amigos una parodia para irla a cantar frente a la casa del dignatario, hasta que éste se vio obligado a borrar de su rostro ese anémico cepillo. La pobre Ishwarama no tuvo necesidad de explicarle a Subhama que el niño era incorregible. Le traspasó a ella misma la tarea de inculcarle algo de sabiduría mundana. Sin embargo, Subhama se sentía feliz ante el hecho que el gurú se ocupara de enseñar. Su risa le espantó el pánico a Ishwarama. «Déjalo ser lo que es. Él sabe lo que mejor», le aconsejó. Muy pronto, Ishwarama tuvo que amonestar a Satya por herir, a través de sus aguijones poéticos, la sensible epidermis de los notables de la aldea. Satya compuso una diatriba de 10 líneas sobre la ingratitud mostrada a los hombres que realizan los trabajos pesados, bajo el sol o la lluvia, para cultivar el arroz que le permitía a los ricos disfrutar de un lujo conspicuo. Cuando los versos comenzaron a ser cantados por los pilluelos que iban tras el ganado que llevaban a los pastizales, estallaron las iras y se iniciaron investigaciones. Los mayores se preguntaban sobre cómo era posible que el Ratnakaram pudiera albergar esta chispa revolucionaria en su pequeña cabeza. Sospecharon que alguna fuerza siniestra estaba actuando a través suyo. Subhama le rogó que le revelara quién había compuesto estos versos. Hablaron sobre las iniquidades del sistema de las castas que habían terminado por degenerar en una forma de agonía para los obreros. Sin embargo, Satya no pudo ser obligado a guardar silencio. Él había venido a condenar y a corregir. Se trataba de su mundo y se mantuvo inflexible respecto a sus derechos. A Ishwarama y a Subhama no les quedó más que guardarse sus angustias para sí mismas y desearle suerte. Otro día, cerca del mediodía, un chófer de Libria espantó a todas las aves de la aldea. Venía corriendo por las torcidas callejas en busca del niño maravilloso que creaba Vibhuti. Finalmente, el niño fue encontrado, sentado en una veranda, relatándole historias a una banda de pilluelos. Los niños huyeron en busca de refugio, en tanto que Satya esperaba tranquilamente. El hombre quería un poco de la ceniza milagrosa para sanar el motor de su jeep que se había descompuesto en el camino por la margen oriental del río, en la ruta que llevaba hacia la ciudad de Anantapur desde las junglas en medio de las montañas. El sahib estaba esperando. Está furioso. Satya fue llevado por el agitado intruso hasta el vehículo en pane. Algunos de los niños le siguieron. Vio al sahib sentado en el jeep con aire de triunfo, acariciando las orejas de una tigresa muerta. Satya lo enfrentó con una reprimenda.
Esta tigresa no te hizo ningún daño. ¿Por qué la fuiste a acechar en la jungla, en donde estaba criando a 3 cachorros, y la mataste? Fue mi voluntad la que hizo que se detuviera el jeep. Regresa, encuentra a los cachorros y llévalos a un zoológico. Y no vuelvas nunca más a cazar por mero placer y orgullo. Puedes tomar una cámara, en cambio, y eso te convertirá en un héroe mucho más grande. Váyanse. El motor comenzó a funcionar. El conductor hizo volver el jeep por el camino por el que había venido. Llamarle la atención a un blanco, a un inglés con un casco tropical y rifle. Detener su jeep y negarle lo que pedía. El padre estuvo a punto de desmayarse. Tuvo aterradoras visiones de policías y cárceles. El hermano mayor de Satya, se llama Raju, era el cerebro de la familia. Había pasado con éxito todos sus exámenes para ganar el diploma de Vidwan en idioma y literatura telugus. No obstante, aunque los santos poetas de la literatura clásica del Telugu han escrito con éxtasis sobre los divinos lilas, cuando se trataba de interpretar el comportamiento de Satya, Seshama Raju no podía sino concordar con la conclusión a que había llegado su padre, de que estaba poseído por un astuto espíritu de los mundos inferiores. En los años 30 y 40 de este siglo, la pedagogía utilizaba como único medio de instrucción una vara de caña, y la psicología infantil de la época impartía una sola lección: ahorra el uso de la vara y echarás a perder al niño. Seshama Raju, que había finalizado un curso de capacitación docente y había sido designado en la escuela superior en Uravakonda, Monte de la Serpiente, a 60 millas de distancia, se llevó a Satya consigo, determinado a extinguir los arranques de fantasía que lo marcaban como un niño peculiarmente problemático.